Hola, muy buenas tardes, noches. Hoy tenemos una nueva edición de Entre Líneas, lectura política con voz propia. Este programa de culturacr.net que dirige quien les habla, este servidor, Giovanni Jiménez, director de culturacr.net, conocido en los bajos mundos como de Bruce Jiménez, dicen por ahí. Es el seudónimo porque ustedes sabrán, como ya me imagino, que soy originario de Cotobruz, de la zona Brunca, de nuestras tierras hermosas, de sincretismo cultural, de culturas indígenas, de italianos allá por Cotobruz, también en San Vito, y obviamente nosotros los mestizos que venimos de esta Latinoamérica. Hoy tenemos un invitado, el diputado Frente Amplista, Jonathan Acuña, un diputado muy comprometido con el sector social. Yo tengo que decirlo de una vez y de manera contundente. Para mí es admirable cuando los diputados realmente se comprometen y con datos y con una lucha tenaz a favor de los sectores sociales, indistintamente si está equivocado o no con lo que hace. El compromiso para mí es fundamental. Bienvenido, don Jonathan. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Entre Líneas y a culturacr.net. Y cuéntenos, ¿cómo está eso ahí en la asamblea? ¿Hay mucho fuego? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el espacio para poder conversar sobre todos estos temas. Y pues sí, acá en la Asamblea hay discusiones normales propias de la democracia, que esas a mí me interesan, me alegran, es así, en esas sí quiero poner energías y esfuerzos. Y hay otras que son lo que yo denomino bufonerías y a esas pues les presto poca atención, ¿verdad? Lo que sea fuego, producto de discusiones intensas, pero de fondo, bienvenidas, a esas sí les pongo ganas. A la bufonería, pues no hay que prestarle atención. Entonces mejor ni le pregunto quiénes son los bufones o quién es el bufón. Hay un bufón de la corte de Zapote, bien clarito, sí, sí, sí. El bufón, ya me hizo gracia la imagen del bufón, pero a ver, Jonathan, yo quisiera que sí, yo voy a ser también franco. Yo también he visto bufonerías en el Congreso. Yo he visto pleitos y riñas, ¿verdad? Y perros y gatos ahí a veces agarrándose. Y yo no les voy a decir a ustedes ni perros ni gatos, ni lo digo con ningún tipo de desprecio, pero los he visto, por ejemplo, últimamente peleando con el diputado Leldivo Borges, los he visto discutiendo también con David Segura, con Fabricio Alvarado, ¿verdad? Es decir, con lo que ustedes denominan el neofascismo y el conspiracionismo de los antivacunas que los grupos estos evangélicos neopentecostales defienden. Y con don Leslie, bueno, porque Ariel nos contó que le tiene una denuncia penal incluso, ¿verdad? Por presunto tráfico de influencias con unos nombramientos que se dan ahí. Y ayer, bueno, este programa es pregrabado, lo vamos a presentar el próximo miércoles 3, 4 de junio, pero estamos hablando de que en la conferencia de prensa del miércoles de la semana anterior, el presidente Chávez salió también a expresarse sobre el asunto de don Leslie Jorge, se burló de Ariel y le expresó de nuevo cariños a don Leslie porque dicen por ahí las malas lenguas que don Leslie es, es el diputado 11 de la fracción oficialista, aunque yo diría que es como el 10 porque ya a Luz Mary no lo tienen, no la tienen, y a veces a doña María Bueno, Marta Padilla. Padilla, ajá. Bueno, Jonathan, primero empecemos con eso. Empecemos hablándole a la gente. ¿Por qué ustedes, porque yo lo he visto a usted también defendiendo esas posiciones, porque es decir, defienden tan férreamente esas cuestiones? ¿Es un tema ideológico, es una posición política o qué hay detrás de eso?
Sí, bueno, es evidente, nosotros no nos sumamos porque no somos nosotros los que iniciamos ninguna discusión banal y no nos sumamos a discusiones banales. Lo que ocurre acá es, por ejemplo, con el tema de mi diferencia con Nueva República sobre el tema de la OMS, es que si yo estoy en el plenario y escucho un discurso evidentemente conspiranoico, que está difundiendo mentiras a la ciudadanía con unas falsedades ya casi absurdas, que es lo que yo decía ese día. Era absurdo escuchar a un diputado de la República decir que detrás de la OMS había una especie de conspiración comunista global. Si yo escucho eso, yo creo que tengo la responsabilidad de hacer ver también a la ciudadanía desde mi espacio, desde el espacio al que tengo derecho, que eso no tiene ningún sentido, que la Organización Mundial de la Salud es una organización que está constituida a partir del acuerdo de decenas y decenas de países, todos con su soberanía, todos con sus propias reglas internas, las cuales no se ven limitadas para nada por participar en la OMS, pero que al mismo tiempo es un organismo que nos permite atender a la ciencia, a los avances médicos, y evidentemente eso le hace bien a la ciudadanía, porque si dejamos que esos discursos avancen a solas, aunque ciertamente da pereza tener que discutir con argumentos tan, contra argumentos tan ridículos como esos, ¿verdad? Pero si dejamos que eso se quede solo, ciertamente puede haber personas que de buena fe escuchan a un diputado de la República decir ese montón de mentiras y que se lo vayan a tomar en serio, y no porque sean ignorantes o porque tengan, porque sean tontos, no, es que están escuchando a alguien decirlo con mucha seguridad y entonces, Es claro, hay que gravísimo. pararle. Esa parte es Claro, grave porque yo recuerdo en la pandemia, una de las cosas que a mí más me molestaba de estos grupos antivacunas conspiranoicos era precisamente el posible daño y que de hecho se lo estaban haciendo a sí mismos. Es decir, uno escuchaba pastores muriendo por COVID precisamente porque no se habían querido vacunar a pesar de tener factores de riesgo. Y hay gente inocente. Yo voy a ser claro porque usted dice que tal vez no es que sean inocentes o ignorantes o ingenuos, pero sí hay gente también ingenua, ignorante, que no conoce de la ciencia, que no conoce cómo funciona el principio fundamental de una vacuna y que creen que la vacuna debe curar, por ejemplo, y la vacuna no cura, la vacuna previene que los síntomas sean tan terribles que generen otras enfermedades, ¿verdad? Como las respiratorias. Entonces, hay una serie de condiciones en las que ellos manipulan y tergiversan y emiten un discurso de engaño que a mí sí, y eso sí es lo que a mí me molesta en lo personal, lo voy a decir como politólogo, como ciudadano, es que pueden llevarse entre los pies, para decirlo educadamente, a gente inocente y no se vale. Ahí es donde no se vale, don Jonathan. creo que se puede tener discusiones racionales al respecto, partiendo de un principio básico. Si uno quiere tener una discusión racional, tiene que reconocer la ignorancia propia. Yo, por ejemplo, yo soy economista, yo no soy médico. Entonces, ¿a quiénes voy a escuchar cuando se trata de asuntos referidos a ciencias médicas? A las personas expertas escucharé, a quienes conocen de fondo del tema. Evidentemente, poder tener una discusión racional en democracia implica también reconocer los límites propios, pero si yo me pongo a pretender saber de todo y a difundir entonces mentiras a la carrera, estoy actuando de manera irresponsable. Por eso respondemos a eso. Y el otro día, la otra discusión que tuvimos con el diputado Bojorges, porque él abre sus discusiones solo, eso es evidente, el diputado Bojorges nunca debate en plenario. Ustedes nunca lo encontrarán en plenario teniendo un debate cara a cara donde él responda algo que le acaban de decir, no, no, hay que darle 15 días para que haga un video en TikTok, eso es evidente. Ese día lo que ocurrió es que en algún momento estamos dando una discusión sobre la elección de magistrados y magistradas suplentes para la sala segunda, cosa que evidentemente nos lleva a tratar temáticas tales como derechos laborales, porque la sala segunda conoce esos temas y al diputado no le pareció que hablásemos sobre eso e intentó callarnos. Y por eso tuvo una reacción de nuestra parte, porque podrá gustarle o no, pero el reglamento nos da unos minutos disponibles para cada diputado para referirse al tema, y no nos puede pretender censurar. Pero en general, pues a esos videos que él hace hablando hacia afuera porque no debate dentro, pues la verdad, poca atención le prestamos. Yo me termino enterando después y siempre tiene un poco uno la duda de si se trata de un meme o de un video real de un diputado. Y bueno, cuando nos damos cuenta que es comunicación real de un diputado, se nota que merece poca atención. Sí, muy bien. Me hizo gracia porque Antonio Ortega, el colega suyo, el compañero del Frente Amplio, dijo que a los fabricistas solo les hace falta ser terraplanistas, creer que la Tierra es plana. Sí, y bueno, yo le decía a Ariel que creo que David Segura debe estar considerando muy seriamente.
En el caso de Leslie, nosotros lo entrevistamos la semana pasada, precisamente porque hay problemas, hay disputas internas en el Partido de Unidad Social Cristiana. En este mismo programa también estuvo don Lelivo Jorges y decirle a David Segura y a Fabricio Alvarado y a los diputados de Nueva República que también están invitados. Este es un espacio ampliamente democrático y tal vez aunque yo piense diferente que ustedes, créanme que se les tratará con sumo respeto y simplemente ajustados a lo racional y a los datos y podemos hacer una entrevista o un debate interesante sobre el tema que ustedes consideren. La invitación está abierta, señores. Sobre decirles además, ¿verdad? Que ahí pueden buscar en el Facebook de culturacr.net, en el YouTube del canal de culturacr.net, en la página de culturacr.net, la entrevista que también tuvimos con don Lely Jorge sobre los conflictos internos en el PUSC y algunos otros temas que él desarrolló con nosotros de manera muy respetuosa y ecuánime, tengo que decirlo. Don Lely se comportó a la altura en la entrevista y fue bastante provechosa para dilucidar algunas cosas. Con don Jonathan hoy, más allá del preámbulo que acabamos de hacer, ¿verdad? Sobre pleitos, dimes y diretes legislativos y ejecutivos, queremos desarrollar hoy un tema mucho más importante, muchísimo más interesante y que a mí me convoca en lo personal también, igual de nuevo como ciudadano y como politólogo, y son las reducciones al presupuesto del sector social. Jonathan, como economista y conocedor, este, como un estadista, porque yo le voy a reconocer a don Jonathan que es un estadista, es una persona que está al servicio, trabajando en el Estado al servicio de la comunidad. Entonces, como un estadista y un economista a la vez, un economista no neoclásico, ¿verdad? Porque evidentemente para estar en el centro izquierda no se puede ser un neoclásico o neoliberal o un liberal de extrema derecha, pero sí desde su perspectiva, qué es lo que está sucediendo con esas preocupantes reducciones de los dineros para el sector social. Ujú. Primero hagamos un recuento, don Jonathan, porque yo tengo aquí datos que a mí me preocuparon y me prendieron las alarmas cuando empezó este gobierno. Y yo le estaba comentando hace poco a Jonathan que el presupuesto que el gobierno diseñó para el 2022 se le rebajaron al Ministerio de Educación 39.000 millones. Para que tengamos una idea cuánto es 39.000 millones, estamos hablando de que es casi como un 80% del presupuesto, de todo el presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud. Es decir, es una cantidad enorme. Nosotros que trabajamos y que somos gestores culturales y que nos desempeñamos en el ámbito de la cultura, sabemos que el presupuesto de cultura anda por los 47.000 millones y a educación se le quitaron 39.000 millones. Fue casi como desaparecer un solo ministerio. Después a salud se le quitaron también de ese año, ¿verdad? El presupuesto para el 2023, que fue elaborado en el 2022, 31.000 millones, o sea, un poco menos de los 39, de 39 y a salud 31. Don Jonathan me contaba que en el caso de salud sí era un poco racional que se hubiera quitado ese presupuesto porque, bueno, veníamos de un gasto extraordinario pandémico. Pero yo quisiera que el diputado Acuña nos confirme si estos datos son correctos. ¿Qué pasó con ese presupuesto para el 2023 y además qué pasó con ese mismo presupuesto para este año? Sí, sí, los datos son correctos. Efectivamente, en el caso del Ministerio de Salud existe ese detalle, ¿verdad? Se trataba de recursos que fueron necesarios en su momento, pero que no son los recursos, por así decirlo, operativos normales del ministerio, ¿verdad? Entonces, por eso es que se da ese cambio significativo. Pero en lo que corresponde a educación, sí que lo que está ocurriendo es gravísimo. Voy a intentar señalar qué tan grave es. Para este año 2024, dados sus recortes, por ejemplo, en el año 2023 y en años previos, y lo que ocurre también en el 2024, para este año 2024, Costa Rica tiene el nivel de inversión en educación más bajo de los últimos 10 años si se mide contra el PIB, que es la mejor manera de medirlo, ¿verdad? Ver cuánta riqueza se produce en el país, cuánto de ese pastel completo dedicamos a inversión en diferentes cosas, en este caso
en educación, 5,2% del PIB. La inversión en educación más baja de los últimos 10 años. ¿Qué ocurre acá? Ya no es solo que se incumple un mandato constitucional de destinar el 8% del PIB a educación, sino que en lugar de avanzar, que ciertamente, por ejemplo, en el gobierno 2014-2018, algunos avances se dio intentando llegar a alcanzar esa meta, no se alcanzó, se incumplió igual, pero intentando acercarse un poco más a esa meta del 8% del PIB. Luego, lo que hemos tenido, sobre todo en el gobierno anterior y en este, es que nos alejamos cada vez más de la meta. Ya no solo que se incumple, sino que cada vez se incumple más. Y yo he escuchado discursos, la verdad, de nuevo, porque estamos en este mundillo de mentiras, de es que Costa Rica invierte mucho en educación y no hay resultados. No, realmente no está bien decir que Costa Rica invierte mucho en educación. De hecho, bueno, está claro, estamos invirtiendo cada vez menos, la menor cantidad respecto al PIB en los últimos 10 años, pero es que además si uno ve en la inversión por persona estudiante, el promedio de los países de OCDE es de $11,560 al año por estudiante al año 2021, pero eso no ha cambiado mucho. Y en Costa Rica era más o menos la mitad de eso apenas, $5,851 por estudiante. No, Costa Rica no invierte mucho en educación, ojalá invirtiésemos mucho en educación. No, lo que pasa es que utilizan medidas que nos comparan con países que tienen un PIB gigantescamente más alto que el nuestro. Lo cierto es que ese trato social, ese acuerdo como sociedad de alcanzar el 8% del PIB se está incumpliendo y cada vez más. Pero ¿cómo se ve eso en concreto, Giovanni? Porque de repente los números, ¿verdad? Pues interesan para tener uno como el cuadro completo, integral. ¿Cómo se está viendo eso? Juntas de educación que están recibiendo menos recursos que hace 3 años. Yo el otro día relataba en una comisión, para poner un caso, de la Junta de Educación del CTP de Acosta, que nos decían, está llegando 30-40% menos de lo que nos llegaba hace 3 años. Hoy las cosas son más caras, nos está alcanzando con dificultad para pagar agua y luz, y yo creo que ni para eso nos decían, nos alcanza ya. ¿Qué implica que una Junta de Educación, una, porque son muchísimas, ¿no? Las que están en esta condición no reciba esa plata, que no pueden darle mantenimiento a la infraestructura de la escuela, que no hay recursos para los implementos para estudiantes. Hace 8 días, el viernes anterior, estuve en el Centro de Enseñanza Especial de Heredia. La infraestructura se está cayendo. Están recibiendo más de 400 personas con diferentes discapacidades en un lugar que no tiene ni el cumplimiento de las 7.600, con un deterioro gigantesco en la infraestructura, y nos decían, sí, a nosotros también nos han recortado los recursos que llegan a la Junta de Educación. Así se terminan reflejando esos recortes. No es que ocurren cosas en unas oficinas y que entonces es un asunto de papeles y papeleos. No, tiene un impacto directo sobre las personas estudiantes y la calidad de la educación. Han dejado a un montón de estudiantes sin derecho al subsidio de transporte. Y entonces yo recibo denuncias de un montón de lugares, sobre todo fuera de la GAM. Ahí es donde se ven los recortes. Hay recortes también en el panel, en el servicio de comedores. En concreto, menos servicios de peor calidad para las personas estudiantes. Así se reflejan Y esos eso nos recortes. lleva también al problema de las becas Avancemos. Claro, claro, con las becas Avancemos es una fatalidad. El gobierno de Rodrigo Chávez recortó en más de 100,000, en 113,000, la cantidad de becas Avancemos que pretenden otorgar. Así, 113,000 becas menos. 113,000 becas menos. Eh, en su momento omitieron de nuevo cuando denunciamos esto. Los datos eran evidentes. Lo que ocurre es que en el gobierno, en el año 2022, la meta que deja el gobierno anterior era de 384,000 becas. Ese año que entra el gobierno de Rodrigo Chávez, sobrecumplen esa meta, o sea, tuvieron chance de dar esas becas, no hubo mayor problema. Y al año siguiente bajan de 384,000 a 274,000 la cantidad de becas a dar. Y así mantienen ahora la meta en 110,000 becas menos. ¿Ya? O sea, es un recorte brutal. ¿Cómo impacta eso? De, la cantidad de historias que hemos recibido acá, yo he pasado ya un listado de más de 1,000 casos de personas que nos han escrito después de las denuncias que hemos hecho. Son historias tales como las de madres, pues comúnmente son madres quienes nos escriben, indicando que con esos recursos alcanzaba para los pases, porque también tampoco es que la beca sean cantidades exorbitantes, no, no, son becas pequeñitas, eran los pasajes de los chiquillos para poder llegar al centro educativo. Otras nos contaban que con eso era posible comprar las copias, otras nos contaban que, bueno, que sin esos recursos no hay manera, porque son hogares en pobreza o pobreza extrema, no hay manera de que mi hijo pueda Hay asistir. una contracrítica a esas percepciones, Jonathan.
La, la, la percepción de que estas becas no están siendo realmente controladas y que a veces hay madres y padres irresponsables que están usando esos recursos para otras cosas, ¿verdad? Es decir, todos tienen que contar la historia de al menos una madre eh, alcohólica que utiliza los recursos y deja, que es decir, que no hay sistemas de control y que se deben generar sistemas de control. Eso es una cosa. Y eso es una cosa que a mí también me preocupa porque yo veo, y lo digo para todas las ayudas sociales, de que a veces se dan ayudas sociales a personas que no quieren, que no tienen aspiraciones, que no tienen una, que no quieren avanzar, que no quieren estudiar, que no quieren hacer un esfuerzo para salir adelante. Y eso también es importante porque, digamos, uno lo ve como, como un estudiante, un chamaquito que creció en San Rafael de Sabalito de Cotobruz, en la frontera con Panamá, y que llegó a la Universidad de Costa Rica y todo lo que le costó a ese chamaquito que leía subido en los árboles, Mm, a José León Sánchez, a Mark Twain, etcétera. Y entonces uno dice, pero hay otros que no, ¿verdad? Es decir, en ese mismo pueblito había gente que era ya más vaga, es decir, hay una serie de condiciones que no vamos a mm, entrar mucho en el detalle porque eso es para el trabajo social o para mm, sociología. Pero sí nosotros valorar ese aspecto. Yo quisiera que usted me sí, dijera, me hablara sobre esto. Y lo otro es sobre, porque yo entrevisté a Jorleni León, mm, la jerarca de Limas, del Instituto Mixto de Ayuda Social, y bueno, también es el Ministerio de Desarrollo Social, así le llaman ahora. Esto lo cambian cada 4 años, ya uno no sabe cómo se llaman. Entonces, con Jorleni León planteaba este segundo tema y es la famosa visión esta fiscalista, es decir, no mm, hay plata, es decir, ya hay que recortar porque no hay plata. ¿Cómo hacemos? Porque no hay mm, plata. Tenemos que mm, bajar la deuda por lo menos al 39-40% del PIB, porque si no, entonces no, el país otra vez podría entrar en una crisis y un mm, eventual default. Bueno, ¿cómo contrarrestar mm. esos planteamientos, Sí, esas bueno, sí, sobre el primer punto. versiones? Sobre el primer punto, hay un dato que me parece a mí más que contundente en esto. La cantidad, y esto lo ha dicho el propio IMAS, porque son datos del INEC, la cantidad de personas menores de edad que deberían ser beneficiarias de estas becas por encontrarse en familias en vulnerabilidad, pobreza extrema, es de más de 600.000. Nunca se han podido cubrir todos y todas. No es que se están dando más becas que la cantidad de estudiantes en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad. No, no, si se estuviesen dando de más, uno diría, bueno, sí, es que hay filtraciones, o sea, hay un grupo al que le están dando becas que no le corresponderían. Ahora bien, pueden existir filtraciones. Eso le corresponde al IMAS, pero eso no se arregla quitando esa beca, se arregla asignando esa beca entonces a alguien que sí la requiera. Hay una diferencia, porque si el propio IMAS reconoce que hay más de 600.000 estudiantes que requieren la beca por estar en pobreza extrema o vulnerabilidad, y que nunca ha alcanzado, que incluso cuando se alcanzó la meta mayor fue de 384.000 becas, no se alcanzó ni de lejos los seiscientos Es mil. cerca, un Eh, poco más de la mitad. sí, nunca se ha alcanzado. Eso quiere decir que si hay filtraciones, le corresponde a Limas, y uno dice, bueno, este gobierno dice que viene ¿Cómo? con aires renovados, hagan su trabajo, realizan la fiscalización, tienen trabajadores sociales en el IMAS, realizan la fiscalización debida, y si esa persona no requiere de la beca, no quiten esa beca, asígnela a alguien que le requiera, porque ustedes mismos están Pero reconociendo que hay ustedes más de como 600.000 diputados que las han necesitan. pensado cómo, Él tienen todas las herramientas, el IMAS, todas las herramientas. No necesita ninguna nueva, todas. Le corresponde a quien ejecuta. Le corresponde a doña pero Yorleni y no a se su ocupa equipo. legislar entonces en función No, de no, permitirle a Limas que pueda, por no, ejemplo, comprobar que las becas realmente, por ejemplo, cuando se no, habla de sistemas como darles, no darles plata, sino que darles tiquetes o bonos que puedan ser intercambiados en comercios, ese no. tipo de controles. Hay una ley que regula el programa de becas Avancemos y podemos chequearla y verán que Limas tiene todas las potestades de realizar la fiscalización que les corresponda. Todas, todas, todas. De hecho, al punto que Limas hace eso. El Limas cruza datos, realiza análisis y a partir de eso puede suspender becas. Ya lo hace, tiene todas las herramientas. Háganlo, pero no recorten las becas. No recorten las becas porque ustedes mismos están reconociendo, lo que le diría yo a Limas, que hay más de 600.000 que las requieren. Luego sobre el fiscalismo, vea la paradoja. Giovanni, yo estuve en toda la discusión de la reforma fiscal en 2018, era asesor, pero además como graduado de economista, pues me llamaban muchos foros, etcétera. Y yo tuve intensos debates sobre esa reforma.
Una cosa que me decían de manera recurrente quienes la defendían es que esa reforma había que aprobarla para evitar recortes en la inversión social, pero la aprobaron. ¿Y qué está pasando hoy? ¿Verdad? A mí me resulta absolutamente paradójico, porque lo primero que me sacaban Lo que era, dicen es que la reforma, bueno, se lo digo porque ujú, lo dijo Jorleni León y se lo he ujú, escuchado a otros, a Nogui Acosta, creo. Ellos plantean de que las metas no se han cumplido, es decir, que el plan fiscal, la reforma fiscal, o como le quieran llamar, permitió, ¿verdad?, una mayor recaudación que ha ujú. disminuido en los últimos años, permitió una serie de recortes con la regla fiscal que después se han ido permitiendo con las nuevas leyes, tema de la regla fiscal, y además que se curó en aquel momento, o sea, se le dio estabilidad fiscal al país en aquel momento que había una amenaza de default, pero que las metas reales son las metas y que permitan al Estado pagar una deuda que sea más manejable y que no exija tantas presiones sobre el fisco como en este momento. Claro, pero vea lo que ocurre ahí. A us- Por un lado vienen y dicen eso. Yo esto ya lo he escuchado, he tenido debates con doña Jorleni. Por un lado llegan y con Don Nogue, llegan y dicen, es que las metas, apenas a inicios de este año, Nogui Acosta sale a autocelebrarse porque sobrecumplió, lo dijo él, no yo, sobrecumplió en 120.000 millones de colones la meta de superávit primario pactada con el FMI, porque la sobrecumplió en 120.000 millones de colones. ¿Sabe cuánto hace falta para que este año terminemos de revertir el recorte de las becas Avancemos? 25.000 millones, ni la cuarta parte, ni la cuarta parte. El año pasado lo pudieron hacer y no habrían incumplido con las metas fiscales. No habrían incumplido. Y lo reconoce el mismo porque salen a autocelebrarse. Y entonces, claro, una maravilla y que todo el mundo le aplauda porque ha sobrecumplido en 120.000 millones de colones la meta con el FMI sobre las cifras fiscales. ¿A costa de qué? A costa de 7.500 cupos menos en la red de cuido, a costa de 110.000 becas Avancemos menos, a costa de menos recursos para las juntas de educación, a costa de menos recursos para cultura, a costa ¿de quiénes? ¿A Del costa de sector quiénes? social, del Claro, sector a costa social. de los sectores más vulnerables. Yo no soy el más afanoso con las políticas sociales, en específico estas que son de poner recursos individualizados. Prefiero las políticas universales, pero también entiendo que un país requiere estas políticas focalizadas, lo entiendo, ¿verdad? Aunque tenga aspiraciones a un futuro donde las políticas sociales sean mucho más universales. ¿Ok? Entonces, no soy como el primer fanático, digamos, de esto, pero si las políticas focalizadas son absolutamente necesarias, eso no lo digo yo, hay estudios que demuestran el impacto que tienen, por ejemplo, las becas Avancemos en la retención de estudiantes. No lo digo yo, lo dicen los datos. Entonces, recortar esto, ¿qué produce? ¿Qué produce? Que don Novia Costa nos diga, por un lado, que las cifras fiscales van de maravilla, que la sobrecumplió en 120.000 millones, pero que otro día nos ¿Qué se diga, hace cuando con tiene que esos hablar de inversión social, sí, qué se hace con esos 120.000 millones? evitábamos por completo el recorte de las becas Avancemos, por completo, No, se no, no, evitaría. pero digamos, por ejemplo, entonces el gobierno dice, este año tuvimos un superávit de 120.000 millones. Ujú. Ese dinero No, es que el superávit acá significa que los gastos fueron menores que los ingresos, que ¿verdad? los ingresos, entonces Eso. no Eh, significa eh, que ese dinero se utilizó para pagar la deuda, por no, ejemplo. sí, sí, lo usaron eso para reducir un poco el principal de la deuda, un poco más de lo pretendido, porque en todo caso la iban a bajar. Cuando digo que los sobrecumplen en 120.000 millones es que había un superávit primario pactado dentro de las metas con el FMI que cumplieron, es decir, que la deuda iba a bajar un poquito, por lo menos, pero lo sobrecumplieron. O sea, a mí lo que me resulta paradójico es que cuando hablamos de inversión social nos dicen es que no estamos cumpliendo las metas fiscales, pero otro día nos dicen es que estamos sobrecumpliendo las metas fiscales. Pues es evidente la contradicción. Un Es evidente la discurso al contradicción. momento, Sí, conveniente sí, sí. según las circunstancias, según lo que se tenga que defender, y es el recortismo. Ujú. Sí, sí. Bueno, Y luego acá no hay discusiones mayores sobre otros rubros de gastos, sobre los que yo sí estoy dispuesto a que conversemos. Nos gastamos 3.000 millones de... ¿cuál es el punto de equilibrio, Jonathan? Porque todos sabemos, bueno, al menos no todos, en Ujú. verdad, hay economistas que no lo entienden. Y vuelvo y insisto, quizás los economistas neoliberales o más extremistas o dogmáticos. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Porque si nosotros no invertimos
En el sector social, hoy, dentro de 5, 10 o 15 años, vamos a tener más inseguridad, vamos a tener más problemas sociales, más violencia, más pobreza, más miseria, un país más difícil de resolver. Sí, Si el país sí, hoy sí. es difícil de resolver en todas sus problemáticas, si hoy no invertimos en el sector social, en la educación, en la salud, en la cultura, como la cultura como transformadora de personas, de seres humanos, pues el futuro que nos espera es terrible y eso es una de las críticas de fondo que se le han venido haciendo a los sistemas que han implementado soluciones o medidas o políticas neoliberales. Claro. Sí, yo entiendo, y no es que a mí no me interese, es un asunto que me interesa. De hecho, es mi materia, llevo muchos años realizando propuestas en materia fiscal. Yo entiendo que el equilibrio fiscal es importante. No es que yo pretenda, por ejemplo, que el gobierno cumpla pasado mañana con el 8% del PIB o que le paguen la totalidad de la deuda del Estado con la caja. Yo entiendo que el equilibrio fiscal es importante también para que exista una estabilidad macroeconómica. Eso lo entiendo. Yo no paso por alto eso, que hay ocasiones donde pretenden decirle a uno es que usted es fiscalmente irresponsable. No, 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 Se no, puede no. establecer, se puede negociar Hay, un equilibrio. hay un equilibrio necesario, siempre complejo, que se tiene que construir en democracia y por tanto entre muchas voces, pero existe la posibilidad de establecer un equilibrio. Lo que pasa es que si usted ve, Giovanni, de hecho, tanto se ha desequilibrado la cosa que el fiscalismo es el que ha ganado espacio. El fiscalismo no es igual a la responsabilidad fiscal. El fiscalismo es pretender que lo único que importa es la responsabilidad fiscal. Que incluso economistas y personas del mundo político que ya no son ni de centro izquierda ni de izquierda, no, no, que incluso de la derecha se dan cuenta que es un error lo que está ocurriendo hoy. Yo no sé si ven el nivel de gravedad en el que estamos, que una persona como Rodrigo Arias, que evidentemente está bastante más para la derecha de mis posturas, termina compartiendo el propio 1 de mayo, aunque sea el discurso, yo espero que también sea un compromiso concreto, sus preocupaciones respecto a estos recortes de inversión social. ¿Por qué? Porque cualquier persona que se mueva dentro de algún grado de sensatez, se da cuenta de lo que usted acaba de decir, que si usted lo único que pretende es un equilibrio fiscal a la fuerza, aunque se estén sacrificando elementos fundamentales para la sociedad, lo que va a provocar es que seguramente tendrá más pronto ese equilibrio fiscal, pero tendrá unos desequilibrios sociales brutales y que terminan implicando menos desarrollo. ¿Por qué? Porque si usted invierte menos en educación, ¿qué va a tener en el futuro? Menos gente formada con las capacidades necesarias para que exista un sector productivo más bollante. ¿Por qué? Porque si usted invierte menos en reducción de las desigualdades, tendrá en el futuro unos problemas de inseguridad mayores. Todo eso está demostrado. Entonces, ya no es que personas que tenemos posturas de izquierda estemos señalando que estos recortes son graves, que lo veníamos diciendo desde hacía rato. Es que incluso personas que tienen posturas de derecha entienden que si se les va la mano, si se les va la mano con ahogar la inversión social, termina produciendo en el futuro unas tormentas que pueden convertirse en contraproducentes incluso para sus perspectivas, para sus posturas, Para la ¿verdad? Y yo, inversión extranjera, por ejemplo. claro, claro, ¿por qué vienen acá a invertir? Porque acá hay paz, porque acá hay democracia, porque hay estabilidad, porque hay seguridad jurídica. Por eso Avances vienen acá, educativos claro. importantes. Entonces, si hoy lo que tenemos es que se está dejando cada vez más desamparados a sectores gigantescos de la población, con menos oportunidades de educación, con menos chance del ascenso social, que usted contaba su historia, es semejante a la mía. Yo vengo de una zona rural, mi papá es albañil y mi madre ama de casa. Y pude estudiar gracias a qué? A la existencia del sistema de educación público, por esas oportunidades, Claro, porque de lo claro. contrario, si dependíamos de la economía estrictamente individual y familiar, no habría chance. Por más esfuerzo, no habría chance. Bueno, y usted tuvo papá, yo no. ¿Ve? Claro, hay unas historias de vida donde evidentemente sin lo público como soporte generador de oportunidades para que ahí sí quienes queremos empuncharnos y quemarnos las pestañas y queremos esforzarnos, tengamos caminos de oportunidad. Sin eso, no hay desarrollo. Claro. Y eso lo reconoce gente con diversas posturas políticas. Entonces, yo lo que noto es que hay un desequilibrio, hay un desequilibrio evidente por culpa de ese fiscalismo. Hay ocasiones donde yo he tenido discusiones con el señor ministro de Hacienda por, es que es por cuantías que para efectos del presupuesto son nada. Yo sé, 3.000 millones de colones, para mi economía eso es una barbaridad, es una cifra Ujú. estratosférica. Para el presupuesto de la República, no, eso son migajas. Y de repente estamos en la discusión porque le recortan 15% por personas
menor de edad atendida por las organizaciones que atienden en red de cuidado, 15% de un tajo recortaron. Así nada más dijeron, vamos a quitarles 15% por persona Y es que menor de edad que ustedes atienden. muchas veces sin el criterio técnico respectivo, ¿verdad? No, no, Sin hacer la consulta a los profesionales que saben las consecuencias de ese tipo de recortes. Simplemente para ellos son números y ahí es donde claro. viene Es el un error problema. que cometemos muy seguido los economistas, además a los que nos gusta más la política fiscal. A mí me gusta la política fiscal, es mi tema y que me he movido por muchos años, pero es un error que cometemos. Yo he intentado como dibujarlo en estos términos. El error que podemos cometer los economistas cuando desconectamos del resto del mundo es creer que la política fiscal es un cuarto separado del resto de las políticas públicas. De la realidad Porque social. claro, si yo lo llevo a ese extremo y creo que la política fiscal está absolutamente separada, pues yo puedo alcanzar equilibrios fiscales con una facilidad tremenda. Yo ajusto la hojita de Excel rápido, pero ¿haciendo qué? Porque de repente puedo ajustar, evidentemente jamás me ocurrirá proponer algo como eso, pero yo puedo ajustar y terminamos, no hay déficit en absoluto, equilibramos por completo las finanzas y pues borramos, no sé, 1 millón de millones de colones del presupuesto del MEP. Claro, para el economista, absolutamente cerrado en su cuarto de lo Ese, fiscal, eso es racional porque cierra el déficit. Pero ¿qué ocurre con el resto de las políticas públicas? Lo que ocurre es que no existe la política fiscal aislada, como puede pensar un economista que se ponga en este absurdo, no existe aislada, está directamente vinculada al resto de las políticas sociales. Entonces, no cualquier solución es políticamente adecuada ni socialmente viable. a mí se me hace como un militar que decide Ujú, cuántas personas va a matar de manera indiscriminada y ni siquiera hablemos de Gaza, ¿verdad? Porque eso es todavía más sí. indignante. Pero se me hace como que es una visión militar en ese sentido. Las personas no están ahí. No hay una valoración en este economista de que hay personas detrás de esos números. Y eso es gravísimo, ¿verdad? Y yo siento que es una perspectiva claramente de un capitalismo, de un liberalismo individualista, es decir, de una sociedad en la que solamente valemos como yo y solo yo, y no existimos como colectivo. Y esa es una diferencia esencial, ideológica, entre normalmente los pensamientos de izquierda y de derecha, entre los pensamientos socialistas o socialdemócratas y los más capitalistas o liberales. Siempre he creído que el encuentro que se pueda generar en el centro de de esa línea ideológica o incluso de ese espectro ideológico, buscar hacia el centro ha sido lo que le ha dado un éxito a este país relativo, porque es un éxito y un desarrollo relativo. Es decir, en algunos ítems tenemos una sociedad de avanzada, de primer mundo, y en Ujú, otros, como la economía precisamente, seguimos siendo en vías de desarrollo, por decirlo bonito, pero o sea, en muchos otros estados somos todavía subdesarrollados económicamente, es decir, hay una pobreza terrible, hay indicadores de pobreza y de desempleo que son terribles. Entonces, sí, yo le sí. pregunto a Jonathan Acuña, que ha sido jefe de la bancada Frente Amplista, y que es uno de los representantes del Frente Amplio. Obviamente se lo voy a preguntar como Jonathan Acuña, no Ujú, como que lo dijo el Frente Amplio, ujú. pero debería buscar el Frente Amplio más irse hacia el centro para una propuesta política que sea más potable o más viable para los costarricenses, porque existe ese debate. Vienen las elecciones de 2026 y uno se pregunta qué va a pasar con el Frente Amplio. Y con esto vamos terminando, Jonathan, Ujú. porque yo sé que ya estamos con el tiempo encima. Vienen las elecciones del 2026 y ustedes tienen en algunos momentos, lo digo como politólogo y objetivamente, posiciones muy de izquierda, ¿verdad? Uno escucha a veces a Rocío Alfaro, a Priscila Vindas digamos, defensa de gobiernos como el cubano o como el venezolano, etcétera. Eh, y a veces escucho posiciones más racionales, más moderadas, más de centro, y como las de Sofía, como la suya, que son economistas, como la de Ariel en algunos temas, en otros tal vez no tanto, ¿verdad? Pero también la de Antonio.
Entonces a mí me preocupa eso, porque ustedes hicieron un recambio generacional y eso es evidente. Es decir, los diputados antes del Frente Amplio eran sindicalistas, señorones que todavía vivían con el rezago, la goma, la resaca de la Guerra Fría, de la caída del muro de Berlín, de la Unión Soviética. Y entonces, uno todavía escuchaba ahí esos discursos añejos, pero yo los escucho a ustedes, muchachos y muchachas, y me da un gusto terrible porque yo digo que ese cambio generacional también ha implicado un cambio ideológico y un cambio de pensamiento político. Yo quisiera que usted me dé tal vez su Ujú. valoración de eso que estoy diciendo, que me lo Sí. refute o que esté de acuerdo conmigo o no. ¿Debe el Frente Amplio buscar el centro para ser electoralmente más visible y más potable para los costarricenses? Bueno, sí, en primer lugar, hay algo que es comprensible y que es además muy propio de un frente amplio por su propia naturaleza. Nosotros tenemos diversidad interna, generamos unidad en medio de diversidad y somos capaces, que no es una tarea simple, de encontrar el territorio compartido entre muchas personas con posturas de izquierdas, así en plural. Tenemos posturas de izquierdas en plural, donde hay una diversidad de pensamiento, pero compartimos, por así decirlo, una parcela, hay un lugar donde nos encontramos, eso es lo que más nos interesa. Luego existe toda esa diversidad y pues ahí podemos tener discusiones muy intensas, pero no son el elemento central de lo que es el Frente Amplio. El elemento central de lo que es el Frente Amplio es eso que nos conjunta, ¿ok? Entonces, por eso tenemos discusiones, naturalmente, suelen ser muy respetuosas pues no, es normal que así funcionen, cualquier Frente Amplio funciona así. Eh, el Frente Amplio, ciertamente, en medio de toda esa diversidad de izquierdas, tiene en todo en todo ese margen de acción, digamos, desde el centro hacia la izquierda, tiene personas ubicadas. Y a partir de eso es que surge también el Frente Amplio, entre el centro y la izquierda. En toda esa diversidad tenemos posturas distintas y nos conjuntamos. ¿Qué creo yo, Giovanni? Que es una tarea que tenemos, y se lo pongo acá en términos personales, pero creo que la comparto con muchos compañeros y compañeras. Eh, Tenemos que abrir las puertas a conversar y a intentar construir una especie de programa mínimo con diversos sectores que estén del centro hacia la izquierda. No, no necesariamente que sean del FA, no que sean mis mejores amigos ni quien comparta al 100% mis ideas. No, 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 no. Tenemos que tener capacidad. Creo que hemos tratado de establecer también esa apertura de puertas por nuestro lado. Eh, de conversar con personas, por ejemplo, que se ubiquen en el centro y que tengan interés de compartir luchas. Y vieras que nos hemos encontrado con muchas, ¿verdad? Yo acá no voy a dar nombres de personas que no me lo han autorizado, pero en toda esta lucha por la inversión social, yo agradezco infinitamente a personas que no son del Frente Amplio, que no necesariamente comparten todas mis posturas, pero que nos han acompañado brindándonos asesoría técnica, información, etcétera, personas con mucho conocimiento en esta materia que nos han acompañado y no son del FA. Y a mí me alegra porque también que se hayan acercado cuando vieron que teníamos esta lucha, porque creo que es también una muestra de que sí se capta que nosotros sí tenemos ese interés de diálogo. Y creo que es una tarea que la izquierda en este país ha realizado. Hay que recordar bien la historia. La izquierda en este país se sentó con la iglesia y con quien fue electo como un representante de oligarquías, como el doctor Calderón, y establecimos un programa mínimo. Y por las vías democráticas e institucionales se dieron avances gigantescos como el Código de Trabajo, la Caja Costarricense de Seguro Social, etcétera, en un periodo de la historia que demostró cuál es la tarea que tiene la izquierda en este país. Y yo, Ayer hablábamos con Antonio precisamente de eso, pero yo le sí, pregunto hoy, Jonathan, disculpe que lo interrumpa porque no quiero quitarle más su tiempo, yo sé, el tiempo suyo es muy valioso. Hoy, ¿qué piensa el Frente Amplio? ¿Qué piensa usted que es lo mejor para el Frente Amplio de cara a las elecciones del 26? ¿Ese Frente Amplio, esa apertura? sí, sí, yo creo que lo mejor no para el Frente Amplio, Giovanni, yo creo que además, esta es una cosa que la digo aquí, que lo he dicho en otros espacios. Nosotros y nosotras como Frente Amplio sobreviviremos. Si vamos, incluso si vamos a solas, sobreviviremos. Creo que hay una parte de la población que nos va a mantener el apoyo y que también incluso algunas encuestas muestran algún crecimiento. Ya. El asunto es que para mí eso es insuficiente, Giovanni, O sea, usted me está porque creo hablando que entonces de que el Frente Amplio desde ya se plantea la posibilidad de una coalición electoral al los, 26.
digamos, nosotros podríamos plantearnos de una vez la sobrevivencia, incluso aspirar a ganar unas elecciones por nuestra cuenta, pero los riesgos que enfrenta el país son tan grandes, Joan, que vea que personas tan diversas comenzamos a preocuparnos por los pilares mismos de la democracia, que yo Ujú. sí creo que una tarea es intentar construir algún tipo de espacio donde diferentes progresismos, personas del centro, de izquierda, nos podamos encontrar, tener un programa mínimo y avanzar. Esa es mi postura como Jonathan Acuña y creo que la comparto con muchas personas en el partido, pero sí creo que es que hay que realizar ese esfuerzo, pero no solo el Frente Amplio, creo que diversos sectores, ¿verdad? Que se autocalifican como ecologistas, feministas, progresistas, todo este que yo intento llamar, o esto es Economía politólogo, no sé social. si es mejor término, sí, el gran arco progresista, intento llamarle de alguna manera para englobar todo, ¿no? Todos estos sectores, sí, exactamente, la economía social, los sectores productivos del agro, tenemos que ser capaces de encontrarnos, ver en qué estamos de acuerdo y no ponernos a reclamarnos en lo que no estamos de acuerdo, avanzar con esa agenda mínima, porque los riesgos para el país son muy grandes. Y yo hago esos esfuerzos de conversar con muchísima gente, de intentar construir esos lazos, esos diálogos. Hemos estado, de hecho, toda la fracción generando ese tipo de vínculos, pero no tanto por si el Frente Amplio puede ir a elecciones y de repente llegamos a una segunda ronda. No, es porque los riesgos para el país son tan grandes que necesitamos conjuntar, y así como se hizo en los 40, no solo conjuntarnos Es el para resistir, momento, sino para avanzar también. es el momento dice que la historia es cíclica, que Mm, volvemos a esos momentos. sí, sí, es probable que estemos en el paso de la resistencia en este momento y que ya se llegará el momento para avanzar y ojalá que así sea. Muy bien, don Jonathan, no sé si desea agregar algo de su parte. Nada, Eh, agradecer mucho por el espacio. Me interesa mucho siempre este tipo de espacios más amplios, porque obviamente para la prensa normalmente usted tiene un medio de comunicación y pues ustedes necesitan una comunicación de 2 minutos en muchas ocasiones para sacar sus notas y este tipo de espacios donde uno puede desarrollar más ideas, yo siempre los agradezco mucho, sí. El agradecido soy yo, Jonathan. Ojalá que se repita más adelante y que sigamos conversando. Usted dice, a mí me llamó la atención cuando usted habla de discusiones, tener discusiones, y a veces la gente entiende mal el concepto de discutir, piensa que es Mm, pelear per se. Y no, o mm, sea, discutir también es conversar, también es sí, debatir ideas. Entonces, no sí, necesariamente tiene esa carga peyorativa. Así que sí, así tengamos es. discusiones, conversaciones, debates, tertulias y que estemos siempre en la dirección de pensar más este país. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Jonathan. Muchísimas gracias a todos ustedes, a las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias por seguir entre líneas, por acompañarnos una y otra vez en estos programas de discusión, de debate, de lectura de la realidad política costarricense. Que esté muy bien, donde sea que usted se encuentre. Nos vemos en la próxima.